estaba pendiente pues su entrada en vigencia el 1 de julio, pero la Corte pues debía definir pues la suerte de esta ley a través de las demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado, y es por este análisis que realizó la Corte que entonces se devolvió el trámite al Congreso. A continuación les vamos a mostrar como en esa línea de tiempo qué es lo que ha pasado con esta ley de reforma pensional, qué fue lo que pasó en la Corte, qué ocurrió el pasado mes de junio en la plenaria de la Cámara de Representantes y qué nos espera como afiliados y ustedes como empleadores de cara entonces al sistema pensional y a la entrada en vigor de la ley 2381. Empecemos entonces como a modo de recorderis, repasando qué fue lo que pasó con la ley pensional, cómo transcurrió esa conversación en el Congreso que finalmente dio vida a esta ley 2381 que reformó el sistema pensional en Colombia, que reformó la ley 100 del 93. Recordemos que el origen de esta ley fue un proyecto de ley radicado por parte del Ministerio de Trabajo ante la Comisión Séptima del Senado de la República, fue el proyecto de ley 293. Este primer debate tuvo lugar en marzo del año 2023 y al ser presentado como un proyecto de ley ordinario, sabemos entonces que tiene que surtir o tenía que surtir 4 debates en el Congreso. Los 2 primeros debates se dieron efectivamente en comisión y plenaria del Senado y los 2 últimos debates en comisión séptima y plenaria de la Cámara de Representantes. Luego de haberse surtido todo este trámite, el cuarto debate y último se dio el 14 de junio del año pasado y ahí se aprobó este proyecto de ley que reformó la ley 100 del 93 y que marcó pues los ajustes y un nuevo modelo de pilares para el sistema de protección para la vejez. Y luego de esto, perdón, creo que hay un micrófono abierto. Daniel. Perfecto. Luego entonces sale de ese cuarto debate de la plenaria de la Cámara y se dirige a la sanción presidencial, la cual se emite el 16 de julio del año pasado. Llevamos entonces ya un año luego de sancionada la ley 2381 de reforma pensional. Sin embargo, conocimos también todos que esta ley fue ampliamente demandada. Y una de esas demandas atacaba un vicio de procedimiento. El argumento principal de esta demanda que acaba de estudiar la Corte es que no hubo un correcto debate, que hubo un vicio en el procedimiento en este último cuarto debate que se surgió en la plenaria de la Cámara, que no hubo suficiente publicidad, que no se dio en forma y de manera profunda y detallada un debate sobre el articulado y que por tanto esa ley estaba viciada. Ese es el principal argumento entonces de la demanda o de la primera demanda que estudia la Corte Constitucional y luego de su análisis el pasado 17 de junio de 2025, hace muy poco, la Corte emite un comunicado. Ese comunicado entonces establece primero unas reglas de procedimiento y es que el expediente o la ley en sí misma debía retornar al cuarto debate que se surte en la plenaria de la Cámara de Representantes para sanear ese vicio de procedimiento, para sanear ese vicio de trámite y poder surtir en debida forma un debate con toda la proposición que precisamente pretendía que se aprobara el texto que había salido de Senado. Pero además de dar esa instrucción al presidente de la Cámara de Representantes de abrir nuevamente el debate y hacerlo en debida forma, pues la Corte nos informa en ese comunicado que dada esta reapertura del debate, pues se tendrán que suspender los artículos de la ley 2381 y por supuesto la fecha de entrada en vigencia de la ley, que ya la esperábamos para el 1 de julio de 2025, estábamos ya aquí todos preparados, listos para empezar a operar este nuevo sistema pensional, tanto Colpensiones como nosotros, pero dada la declaratoria de suspensión de la Corte Constitucional, pues volvemos a quedar en ley 100 del 93, nos seguimos afiliando en ley 100 del 93, seguimos pensionando en ley 100 del 93, salvo en 2 artículos que son muy relevantes y quiero que los tengan súper presentes. Es el artículo 76 y el parágrafo transitorio del artículo 12 de la ley 2381.
Estos artículos ya habían empezado a surtir unos efectos incluso desde el año pasado. Ya muchas personas habían vivido los efectos de esos dos artículos, habían tomado decisiones con base en lo que contemplaban estos dos artículos. Entonces la Corte dijo, estos dos artículos van a quedar vivos, van a quedar surtiendo efectos. Lo que está contenido en esos artículos va a seguir operando. El resto de la normatividad y del articulado de la 2381 sí queda suspendido. Y al final, dos instrucciones puntuales al presidente de la Cámara de Representantes. La Corte le dice, una vez se surta en debida forma ese debate, debe rendir informe a la Corte Constitucional y remitir las copias de las actas a efectos de que la Corte pueda constatar y validar que sí se subsanó el debate. Entonces, pese a que la Cámara de Representantes ya se reunió este sábado 28 de junio, hubo un debate largo, fue muy extensa la sesión extraordinaria además porque fue ordenada vía decreto presidencial, que la Corte se reuniera en sesiones extraordinarias. Aún no ha llegado a la Corte Constitucional ese informe y esas actas de lo que se debatió. Entonces ahí nos falta esa última cajita que debe surtirse para cerrar este procedimiento entre plenaria de la Cámara y la Corte. La Corte recibirá esas evidencias, por llamarlo de alguna forma, con la copia de esas actas y la constancia del debate, y entrará a analizar de nuevo si la Corte, en efecto, si la Cámara sí subsanó el procedimiento, si se dio un debate en forma, si realmente se abrió una deliberación por parte de todos los representantes, pues a la Cámara, y si se revisó a profundidad los cambios que proponía entonces esta proposición estudiada en Cámara respecto a Senado.